De inmediato a don Ramiro Llanos, exdirector de régimen penitenciario. ¿Cómo está, Ramiro? Qué gusto saludarlo. Ahora sí. Buenas tardes, Casimiro, un gusto saludarte nuevamente. Gracias por nuestros encuentros. Siempre nuestros encuentros, estos encuentros que tienen que ver con esa preocupación que tenemos toda la población boliviana respecto a la seguridad en las cárceles del país, y es que lamentablemente una nueva muerte violenta ha tenido lugar esta semana en Palmasola, la cárcel más grande, una de las más grandes de Bolivia, ¿no? Y por más recomendaciones que usted viene dando, porque aunque usted no me crea, sabemos que ha estudiado, que ha escrito libros al respecto, y es importante escuchar su opinión. Alguito quedará en las autoridades de lo que usted nos diga, ¿no? O lo que nos va diciendo a lo largo de las entrevistas. Sí, Casimiro, y te agradezco y no me cansaré de seguir diciendo esto porque es algo bien lógico, es decir, es algo que, como diríamos, es algo que deberíamos hacerlo siempre. Necesitamos cárceles un poquito más formales. Mira el caso particular de ese señor que estaba detenido por asistencia familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que debía una deuda por no pagar pensiones. Tal vez Exacto. tenía uno o dos hijos, no sé, y estaba en un lugar custodiado, mira eso, por otro recluso que estaba por violencia hacia la mujer, es decir, una persona que afectaba a otras personas, una persona violenta, para decir. Y entonces un violento que estaba asumiendo la tarea de control, digamos, en ese ambiente, controla a otro preso. Y entonces, ¿cómo podemos delegar en Bolivia las tareas de rehabilitación, de seguridad a otros presos? Es como, y doy el ejemplo de lo que está pasando en El Salvador, porque es lo que se está viendo, lo que la gente puede entender, es como si los pandilleros que están allí estuviesen controlando a otros pandilleros, ¿no? Y entonces eso pues no le podemos pedir a una persona que no se ha formado, no tiene capacidad, está con problemas también de privación de libertad, y darle además la tarea de hacer control en la cárcel. Estamos en un momento muy complicado, y entonces según la noticia este señor se enojó, le apretó el cuello y murió. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿De quién es la responsabilidad? La ley dice que la seguridad interna y externa está a cargo de la policía. Pero la policía no hace esa labor, simplemente hace la labor externa. Y eso con todas las deficiencias, porque entra todo tipo de objetos prohibidos. Pero la seguridad interna la están delegando a los propios presos. Y entonces esto es ya inaudito, diríamos, ¿no? Esto no es explicable. Y entonces hay que trabajar. Pese a que la ley dice, ¿no? La ley dice que se pueden nombrar delegados, hay una representación para un liderazgo, ese liderazgo tiene que ser positivo, pero para esto, pues, es para actividades de trabajo, de educación, pero no para la custodia, para la seguridad, porque ahí vemos personas que han cometido delitos y siguen cometiendo delitos al interior de la cárcel, y con la afección de niños que ahora quedaron en la orfandad, y eso es pues lo negativo, ¿no? En relación a la noticia que he Sí. conocido sobre la muerte en Palmasola. No, Entonces esto hay que terrible. cambiar. Terrible. Como usted dice, bueno, imagínese por asistencia familiar, que es muy grave. Ningún padre puede negarle asistencia a su hijo, pero que muera estrangulado, como usted dice, por otro reo. Bueno, son cosas inexplicables. Ahora, otro detalle, ¿no? Siempre hemos hablado de eso. En las condiciones mínimas de habitabilidad, insalubres en las que viven los presos en todas las cárceles del país. Y si no me equivoco, la peor de todas, si vale el término, es la de San Pedro, ¿no? O estoy equivocada, Ramiro. Bueno, yo diría que donde están viviendo en la incertidumbre si mueren o viven es en Chonchocoro. San Pedro está en una situación de hacinamiento y también controlados por delegados que asumen la responsabilidad y donde la corrupción se ha generalizado, ¿no? Chonchocoro mueren, se sabe. En San Pedro mueren, pero no lo sabemos, se ocultan estos hechos, salen como si fuesen simplemente accidentes, se caen de las barandas, salen con alguna enfermedad, con un TEC. El TEC quiere decir que tienen un hundimiento craneal, y entonces esto es producido pues por otros internos, pero
como tienen un manejo de una población de casi 5.000 privados de libertad, entonces estos hechos se ocultan violaciones, se ocultan vejaciones, torturas, ingreso de niñas, ingreso de adolescentes, prostitución, todo esto se oculta porque lo que se quiere es mantener supuestamente una instancia de adecuación, pero esto se lo oculta a través del miedo, del terror, la represión a los mismos internos. ¿Y quiénes hacen esto? Los mismos internos. Una consulta que hizo Naciones Unidas al Estado boliviano fue y dijo, ¿por qué un preso tortura a otro preso? Esa es la situación de San Pedro. La gente vive de miedo Claro. a ser trasladados, a ser golpeados, y entonces también es una situación peligrosa la de San Pedro. Claro, lo que usted acaba de decir también, que un privado de libertad sea el encargado de disciplina, es algo que quizás muy poca gente conoce. Yo no sé si mientras usted estuvo como director del régimen penitenciario, también se llevaba adelante esta práctica, o esta es una práctica nueva, no la conozco. No, sí, había, no se una golondrina no se verano, se dice, ¿no? Yo ingresé al lugar, yo tenía voluntariado de cárceles muchísimos años, entré invitado y conocí el ambiente ya desde adentro. Y entonces lo que hemos buscado después es liderazgos positivos, los que tienen que hacer la labor de los controles para trabajo y educación son los mismos internos, eso dice la ley. Y entonces se fomentaron muchos de estos aspectos, pero no es suficiente, tiene que haber una voluntad muy fuerte para cambiar los ambientes penitenciarios. Yo hice todo lo posible, enfrenté muchas cosas al interior de las casas, pero esto se ha distorsionado porque hay pues mucho hacinamiento ahora, y entonces el hecho de que entre cosas prohibidas genera un poder, eso se llama submundo criminal, y entonces el que está adentro quiere meter celulares, el que está adentro quiere hacer vender droga, el que está adentro quiere que entren las señoritas para actividades sexuales, alguien quiere tener a sus hijos en la cárcel, entonces toda esta actividad negativa, prohibida, diríamos, en los ambientes penitenciarios, ya tiene un costo, y entonces donde hay dinero, pues se mueven los intereses y entonces ahí se va trabajando con gente que tiene el cuidado en las puertas, entonces se tolera el ingreso de estos objetos o de estas personas y entonces la cárcel se distorsiona. Y como no hay una autoridad, es decir, la autoridad ha dejado de ser autoridad porque los delegados y los responsables, diríamos, internos, son los que han asumido el control, con complicidad de quienes tienen la seguridad de las cárceles. Y entonces ahí se ha hecho un cóctel muy fuerte y las cárceles han empezado a ser controladas por los propios reclusos. Eso pasa en la mayor parte de los establecimientos penitenciarios. Y entonces esto hay que cambiar, debemos hacer y recuperar esas cárceles de la delincuencia, porque desde allí, como han habido deportes, se saca personas para que roben, se saca personas para que maten, etcétera, etcétera. Se juega desde allí intereses que se logra doblar, diríamos, la voluntad recta supuestamente de la autoridad judicial, salen internos, hemos tenido casos que se han hecho públicos, y entonces todos se quiebran ante el dinero, y entonces esto hay que cambiar, tiene que ser una cárcel formal, y allí tienen que cumplir las normas, disciplinar un poco esos ambientes, sacar alcohol y drogas, sacar a estas personas que tienen este grado de negatividad, hay que formar liderazgos positivos en los internos, y entonces se puede manejar esto, así hemos intentado manejar en esos tiempos, pero como te digo, esto se ha distorsionado y ahora son ambientes sin control. Las autoridades, bueno, ya las autoridades no, diríamos estas que se están yendo, los nuevos actores políticos, Claro. algunos de ellos, espero que se tome un vasito de corajina y intente pues por lo menos decir qué va a hacer con el tema de penitenciario, seguirá a cargo de los policías, se hará un cambio en la administración penitenciaria para que manejen personal civil, militarizarán, harán acuerdos con el señor Bukele, como está haciendo Milei o como está haciendo el señor Noboa en Ecuador. Algo harán, eso habría que preguntar. Casimira, vos tienes la oportunidad de preguntarles eso. Y pon mi nombre, y Ramiro Llanos les hace a través mío esta pregunta. ¿Van a seguir con la construcción de la policía en cárceles? ¿Van a seguir fomentando a los delincuentes en cárceles? ¿Desde las cárceles van a seguir robando o extorsionando a la población? ¿La inseguridad ciudadana va a seguir afectada desde las cárceles? ¿Los presos tienen derecho a trabajar? Sí. ¿Y tienen derecho a comer? Sí. Pero pueden hacer ambas cosas. El que trabaja, come. Son preguntas básicas, pero que nadie las quiere tocar porque la cárcel es la gallinita de los huevos de oro. Y esos huevitos
van pues a los políticos, Casimira, Qué lamentablemente, terrible, y por ¿no? eso no hacen nada los políticos. Qué terrible, ¿no? Y como usted dice, el hacinamiento, la falta de infraestructura, la corrupción nos llevan a estas situaciones de violencia, de fatalidades. Y bueno, eh, los mismos privados de libertad pugnan por espacios de poder. Parecería una película de terror, imagino, al interior de varios penales, no solo de Bolivia, ¿no? Me imagino que en general, no sé, yo no conozco mucho del tema, usted es el experto, pero da la impresión que sería como una película de terror. Debe haber reos que no duermen en las noches pensando en que alguien va a entrar o los va a matar, o los que no tienen plata para comprar espacios son los que peor la pasan también. Sí, sí, eso es cierto. Pasa en muchas cárceles, pero pasa excepcionalmente. Ecuador está con ha tenido grandes problemas porque han habido matanzas por el narcotráfico. Después otras cárceles complicadas. No, estamos en Latinoamérica, por lo menos incidentes así de muertes frecuentes no se han dado, pero a excepción de Ecuador. Rosario en Argentina, sí, que controlaban la delincuencia desde afuera, desde dentro de la cárcel, como está pasando un poco en Bolivia. Y entonces nosotros tenemos que tomar también una decisión de estas. Parecería que estamos normalizando todos estos hechos negativos, las muertes, las vejaciones, las torturas en cárceles, y esto es lo lamentable. Tenemos que cambiar esto. Si no lo hacemos, vamos a seguir en esto. Imagínate una persona por asistencia familiar, cualquier joven que tiene un hijo y que no tiene trabajo y que por esas imposibilidades debe ya 6 meses de pagar sus pensiones, tiene que ir a la cárcel. Y no puede ser pues que lo maten. La cárcel tiene, o Claro. la administración penitenciaria, tiene la principal función de proteger la vida de las personas, por más delito grave que hayan cometido. Tiene que estar esa persona en cárcel el tiempo de su condena y salir vivo. No pueden darse este tipo de muerte. Esa es la principal tarea del penitenciarista y eso no estamos garantizando en el caso nuestro, ¿no? Entonces, esto es lo negativo. Hay que cambiar, hay que hacer cárceles productivas, la gente tiene que tener una nueva renovación, diríamos, de ideales para salir del ambiente penitenciario, pero esto se lo hace pues con una línea muy fuerte, diríamos, desde las instancias gubernamentales, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, tienen que trabajar en esto. Y bueno, pues algún momento se dará lo que estoy mencionando, ¿no? Y aprovechando, perdón que de No, esta adelante, iniciativa, por favor. hablando también vino el Papa Francisco a Bolivia y el 2015, y hoy es el 2025, y me deben estar escuchando muchos internos. El 2025 celebramos también una nueva, diríamos, posibilidad de perdón, un nuevo jubileo, cada 25 años. Y entonces este año habría que preparar, y además coincide con el bicentenario, habría que preparar un indulto para los privados de libertad, para todos, yo soy de la propuesta esa, de que salgan todos los internos, no todos, bueno, la idea es esta, se les perdona 2 años de sentencia a todos los privados de libertad, a todos, con el compromiso de no reincidencia. Entonces van a salir algunos, si les falta 4 años, se van a ir 2 perdonándoles, inmediatamente salen. El que tiene 6 todavía va a estar un año y medio, y se va a ir. El que tiene 10 va a estar 8, el que tiene 20 va a estar 18, pero así hacemos una escalonada, diríamos, una especie de juego de dominó que van cayendo, y entonces van saliendo los internos. Con la condición, y aquí viene la palabra que está en nuestro Código Penal, las palabras de Bukele están en nuestro Código Penal, con la condición de que si ese señor sale con el beneficio del indulto y comete otro delito, reincide, vuelve a la casa de trabajo. Ya no va a la cárcel, va a la casa de trabajo. ¿Y cómo Y es ahí eso? implementamos, ¿Y cómo es la casa de trabajo? el Código Penal indica que se tienen que trabajar para vivir, tienen que trabajar para comer, tenemos que hacer como están haciendo otros países. El que burla, si mata a alguien, si roba a alguien un celular, se le perdona, se hace el compromiso de no reincidencia, y ese compromiso de reincidencia dice, si usted, señor, porque hay que trabajar también en la rehabilitación, incidir, educar a esa persona antes que salga. Entonces le dice, usted si sale y vuelve, ya no vuelve a San Pedro, ya no vuelve a Chonchocoro, ya no vuelve a San Sebastián, ya no vuelve a Obrajes. Usted, si incumple este compromiso de no reincidencia, va a ir a trabajar.
Y entonces se tienen que habilitar estas granjas para que las personas trabajen. Y entonces ese hombre que se incite 1, 2, 5, 10 veces, tiene que irse a trabajar y ganar su chairo, tiene que tener la experiencia de cárcel. Y entonces, teniendo la experiencia de cárcel, él va a decir, no, yo nunca más quiero volver a la cárcel porque me hacen trabajar, tengo que comer, tengo que ganar mi comida, y además tengo que pagar a mi víctima para reponer el daño, y tengo que pagar a mi familia, y entonces estoy trabajando las 8 horas que corresponden como a todo trabajador en nuestro país, pero él se tiene que hacer ese trabajo para reponer el daño a la víctima, y pagar también la asistencia o lo que corresponde a su propia familia. Ese compromiso, y está en el Código Penal, no tenemos que hacer leyes, ni no necesitamos ni mayoría parlamentaria, simplemente necesitamos un vaso de corajina para que se cumpla esto. Ojalá alguno de los candidatos que tal vez está escuchando tome estas iniciativas y podamos hacer esto. Eso es lo que hay que hacer aprovechando el jubileo y también el compromiso donde tenemos de incidencia, porque así podemos desasinar un poco las cárceles y también podemos comprometer a los privados de libertad a no reincidir, porque si has debido notar, las noticias están en asaltos, robos. Todo el tiempo. Está complicado. Y más aún con la situación económica, que es lo que más me preocupa, Ramiro, que me imagino podemos coincidir, es eso, ¿no? Que la delincuencia va creciendo a la par de la crisis económica que tenemos en Bolivia. Entonces, el hacinamiento va a seguir creciendo. En vez de disminuir, va a seguir creciendo. Y, como usted dice, a veces entran personas, alguna vez me lo dijo, que han robado una garrafa, que tampoco está bien, no justificamos, pero hasta que la justicia diga cuánto tiempo va a estar en la cárcel, pueden pasar años. ¿No es cierto? Entonces hay que empezar a revisar reo por reo, ¿no? La situación de cada uno. Hay que hacer lo que se hace con los políticos. Tú sabes, los corruptos, y hay alguien que está un poco en relación a tu profesión, que les dan detención domiciliaria. Hay otro político también que está con detención domiciliaria, con delitos relativamente altos, porque no son gazafas, son miles de bolivianos. Y entonces los jueces dan a algunos excepcionales, por eso hay una especie de sangre de segunda clase. Y entonces los beneficiados están en detención domiciliaria y los pobres están en cárceles. Hay que cambiar esto, todos deben estar, principio constitucional, con detención domiciliaria, con presunción de inocencia. Cuando el juez, después de su juicio, determine culpabilidad, sentencia, este señor apele, y después de todas las apelaciones, efectivamente se haga diríamos, objetiva esa sentencia, irá a la cárcel, pero mientras tanto tiene que estar en su domicilio, con los primerizos, con los que cometen un primer delito, estoy hablando, con los otros, con los incidentes que nos afectan, que están en la ceja, que están en la Montes, están en varios lugares cometiendo asaltos o robos utilizando armas. Estos que son reincidentes no vuelven a la cárcel, van a trabajar. Y entonces ese hombre que trabaja a pleno sol, por decir, voy a ejemplificar, ese hombre que tiene que transpirar bíblicamente para ganar su chairo, entonces ese hombre va a decir, no, yo ya no cometo delitos porque me han hecho trabajar 1 año o 2 años en la cárcel a pleno sol, y tenía que ganarme para comer, entonces ya no quiero ir nunca más a la cárcel. Esas son formas, eso yo digo, experiencia de cárcel. No lo que tenemos hoy, la experiencia de cárcel hoy es comodidad, utilización de personas, extracción de dinero, alcohol, drogas, TV, cables, celulares, todo lo que quieras en las cárceles. Bueno, no, lo hemos visto recientemente, ¿no? Con el exmilitar que está en la cárcel de Labra, en Cochabamba, Zúñiga, que ha brindado entrevistas con un celular. Es decir, no hay el control debido tampoco en las cárceles del país. Cualquiera puede entrar con un celular, hasta con un cuchillo, porque se ha visto eso, cuchillo, droga, hay de todo. Por eso ¿te acuerdas de la señora que mataron ahí en Alabra, que me haces recuerdo? Sí, sí. Entró a visitar a su esposo, murió, después entró otra señora y la golpearon. Exacto. Es decir, la cárcel pues está sin descontrol, son territorios perdidos, digo yo. Y entonces esto hay que cambiarlo, ¿no? Yo te estoy planteando las posibles respuestas que debería hacer un nuevo gobierno. Claro. Tomar las cartas en el asunto, dar un mandato presidencial, y entonces ya no meterse en el tema penitenciario porque no saben los políticos, los ministros, los directores, los
no saben de ciencia penitenciaria. Claro, esa es Entonces, una especialización, ¿no es cierto? Es una especialización, claro, no cualquiera si en tu casa, es experto en si esto. en tu casa casi, mira, estoy viendo ahorita la cocina de tu casa, se arruina, ¿vos vas a arreglarla? No, no No, no sabes, tengo tienes que idea, llamar al claro. técnico. Así es. Tienes que llamar al técnico. El político, ya sea don Tuto, don Samuel, don Andrónico, don quien sea, no sabe, pues, no conoce ese tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llamar al técnico, llamar al experto. Y entonces decir, bueno, usted, señor, resuelva cárceles, aquí está su tarea, haga esta tarea. Yo no me meto ahí, usted resuelva. Pero si no resuelve, también pues lo saco. Si hay muertes, o si hay drogas, o si hay celulares en cárcel, no toma esas tareas, pues bueno, pues adiós. Entonces tenemos que trabajar con los profesionales y con los técnicos. Por lo menos en el tema penitenciario, ciencia penitenciaria, ¿no? Entonces, saber lo que se tiene que hacer con cada uno de los privados de libertad, no es acumularlos, no es tenerlos ahí. Cada persona en cárceles es su propio carácter, su propia personalidad, un propio tipo de persona. Y entonces hay que trabajar con ellos individualizando y también con estas tareas que yo menciono de darles una nueva visión, una nueva vida, una nueva perspectiva de posibilidad de libertad y, bueno, pues de no reincidencia, que es lo que nos está afectando ahora. La gente, ¿sabe? Ustedes dicen cuando alguien comete un delito, ex interno, ex reo, prontuariado, con antecedentes penales. ¿Qué hace ese señor en la calle con esos antecedentes? Tiene que estar en la granja, trabajando, ganando su chairo. Y bueno, pues así tenemos que hacerlo, Casimira. Así es, Y y espero que educarlos, así ¿no? sea el próximo gobierno, no entren improvisados, ¿no? Ya no los improvisados, ya no los chambones, ya no los que no saben manejar, no, tiene que ser gente técnica. Y no solamente en el área que yo te menciono, en todas las áreas de nuestro país. Tenemos que volver al nivel del, ¿qué te diría? Pues del mérito. Y entonces no es que tenga que tener título o ser profesional, tiene que ser un experto. El hombre que maneja la cocina, que te lo arregla, no tiene título, pero es un experto. Entonces te lo mejora, Claro. el que arregla el refrigerador, el que arregla las cañerías, todos son técnicos. Y entonces ahí hay que trabajar en esto, y así tiene que manejar, yo creo, un presidente en el próximo futuro. Esperemos que así lo hagan, Casimira, ¿no? Claro, Que tengo hagan... una última consulta que a mí verdaderamente me preocupa mucho, que es el tema de los derechos básicos para los menores de 6 años, los niños menores de 6 años que viven en las cárceles del país junto a sus madres, porque hasta el 2018 la legislación boliviana permitía, ¿no?, la permanencia de niños y adolescentes hasta los 17 años. Ahora no es así, pero lamentablemente, ¿cómo estará, ¿no?, el tema de la alimentación, el acceso a la salud y la educación en este momento en las cárceles de mujeres que tienen que tener a sus hijos con ellas, menores de edad? Sí, hasta los 6 años está todavía, yo sé que hay todavía, yo hace 13 o 14 años que no voy a cárceles de Bolivia, Casimira, y no voy por evitar conflictos y que se entienda mal mi presencia en esos lugares, no voy. Voy a otros países a ver cárceles, pero a los de Bolivia no, pero me entero. Tengo gente que va, abogados, y me comentan, todavía hay mujeres que tienen a sus hijos en cárceles y también hay varones que tienen a sus hijos en cárceles. Hay que tomar la medida de sacar a los niños y a las niñas de las cárceles, y también hay que tomar la otra medida, hay que sacar a las adolescentes de las cárceles. No pueden embarazar a los adolescentes en cárceles. Si tú vas a la fila de San Pedro, hay niñas que están... Hasta las prostituyen, perdón. Niños en brazos haciendo fila, claro, para ingresar y visitar al hombre grueso y con problemas, ¿no? La adolescente tiene que ser cuidada. No deben entrar menores de 18 años a cárceles, esa debe ser la consigna futura, niños y adolescentes. Y entonces cuando entran estas niñas, o cuando son niñas, pues se acostumbran al ambiente penitenciario. Y entonces muchas han caído en la prostitución, muchas se han vuelto parejas de otros internos, niñas que tenían a sus padres presos, estos se han ido en libertad, pero las niñas han vuelto a las cárceles, porque ahí hay ciertos recursos que les brindan, hay cierto apego, y entonces se confunden en sus sentimientos, y eso daña, y después aparecen como hijos, y después son vidas truncadas. Eso hay que evitar. Ojalá, ¿quién será el nuevo director en el próximo gobierno? Yo voy a estarle pasando alguna información, o podrá ver los videos que siempre están colgados. No deben entrar adolescentes a cárceles. Es un pedido que estoy haciendo. Y bueno, lo que dice acerca de la alimentación,
se está sufriendo mucho de la alimentación y esto hay que reclamar a los gobernadores, que también se hacen los tontos. El gobernador de La Paz, el legado del Malco, dice, pero parece que no tiene idea de esto, paga la alimentación, paga el servicio, paga luz, paga agua, pero no se ocupa de cárceles. Solo le hacen el débito automático y como un tonto se hace sacar el dinero y no se ocupa de cárceles y no saben a quién están alimentando, si están pagando correctamente o no. Y eso lo digo también a nivel de los otros departamentos. Ningún gobernador se quiere hacer cargo del asunto penitenciario, pese a que ellos pagan, como te digo, las refacciones, pagan los servicios de luz, agua y alimentación, pero es un tema que no les interesa todavía. He hecho los reclamos necesarios con alguna gente que está cerca de ellos, pero nadie toma atención en esto, ¿no? Entonces, eso está pasando, Casimira. Hay gente que está sufriendo temas de afectación en su alimentación porque ya son 5.000, en el caso de Palma Sola son algo de 10.000, 33.000 presos tenemos en cárceles y entonces las gobernaciones, que son las que pagan con nuestros impuestos estos prediarios, no están tomando su rol, diríamos, en este momento y deberían hacerlo. Muchísimas gracias por esta conversación, Ramiro Llanos. Estamos muy cerca a las elecciones generales y hay que ver varios de estos temas que preocupan muchísimo a la sociedad y que se habla muy poco por todo lo que usted nos explicaba. Ojalá quienes están de candidatos, precandidatos, estén escuchando estos consejos. Gracias, don Ramiro Llanos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Casimira. Y el consejo a ellos que tomen un vasito de corajina. Hasta luego, Casimira. Hasta luego.